Aprende y Emprende Podcast. Este podcast es patrocinado por Cargill. Buenos días con todos, bienvenidos a esta nueva edición de este podcast Aprende y Emprende. Hoy tenemos nuevamente una versión internacional en el podcast porque vamos a tener desde Colombia, desde Cúcuta, a nuestro querido Julián Villamizar. Julián, para los que no lo conozcan, yo ya he tenido, esta es la segunda oportunidad que vamos a conversar con Julián, he tenido la oportunidad de hacer un live hace mucho tiempo ya con él en TikTok, en una red en la que también estamos presentes. Y hoy día vamos a hablar con Julián, porque vamos a hablar de un tema bien interesante desde su faceta como emprendedor. Él es ingeniero mecánico, pero él está hoy muy involucrado y nos va a contar un poco sobre su experiencia en un negocio que está creciendo mucho, que tiene que ver con el tema de desarrollo de realidad virtual, realidad asistida y una serie de detalles. Y cuando hablamos hace un tiempo con Juli en TikTok, hablamos de lo que es el metaverso. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Julián. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros en este espacio. Y bueno, Julián, cuéntanos un poquito en toda esta experiencia que hablamos un poquito antes de empezar el programa, todo lo que ha sido a tu corta vida todavía profesional, toda la experiencia y todo el movimiento que has tenido profesionalmente en estos años. Bueno, Diego, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho estar acá. Me parece muy interesante la iniciativa que tienen en el mundo de emprendimiento y muy contento de estar acá y poderles aportar la experiencia que hemos tenido como emprendedores en este tema de realidad virtual, realidad aumentada y recorridos virtuales, que es un tema que de hecho está muy en auge y es bien interesante para las personas que quieren empezar a empaparse un poco en este tema de tecnología. Muchas gracias. Buenísimo. Y bueno, hablábamos un poco, me contaste todos los cambios que has tenido en tu vida. Cuéntanos un poquito, para que la gente también que se está conectando a lo que son emprendimientos, porque de alguna manera nosotros promocionamos mucho el tema del emprendimiento como una fuente adicional de ingresos, porque realmente hablando de economías, hoy día sabemos que América Latina está golpeada y siempre hemos promovido el tema de los emprendimientos como una fuente para complementar los ingresos en casa. Hablamos un poco de tus primeros emprendimientos, cuéntanos un poco tus experiencias previas a llegar a lo que hoy día es tu gran marca y tu gran sello, que es Exnova 360, ¿no? Sí, señor. Bueno, Diego, no, le comento un poco de cómo fue todo este proceso. Yo creo que realmente el emprendimiento siempre ha estado presente en mi vida y en nuestras vidas cuando hablo también de mis hermanos, porque esto es un emprendimiento familiar. Y brevemente le podría contar que mis primeros emprendimientos estuvieron relacionados eh, con el alquiler de máquinas de crispetas en eventos y máquinas de algodón. Entonces, mire, como ese fue un negocio de universidad que simplemente me da una plata adicional para estar durante la universidad, y hoy en día ya estamos en la industria de realidad virtual y realidad aumentada. Ya llevamos 3 años y somos líderes en el tema y hemos exportado a más de 6 países, y también hemos trabajado con clientes muy grandes como McDonald's Colombia, McDonald's Latinoamérica, Rappi, Nubank, EPM, Dove. Entonces, realmente el emprendimiento siempre ha estado presente. Fue en este punto que vimos la oportunidad. Y yo digo que muchas veces es una cuestión de timing, de estar en el momento correcto, porque precisamente esta industria está muy en auge, en realidad virtual, realidad aumentada, y yo ya venía, pues digamos, preparado en ese momento de buscar un emprendimiento, de buscar una oportunidad, y se nos dio este nuevo tema. Y hablábamos algo importante que mencionaste, porque dentro de tus emprendimientos tuviste esta empresa de drones para dar servicios con drones. Hay algo que me comentaste también antes de empezar a grabar y es bien importante y es cierto. Y esto también lo pongo en la mesa para las personas que nos están viendo hoy día y que piensan de alguna manera en tener algún emprendimiento. Muchas veces también el error que se comete al querer emprender es pensar que porque ya tenemos un equipo, en este caso un dron, ¿no? Y ya lo sabemos volar, ya somos profesionales para ofrecer el servicio de tomas aéreas y tomas fotográficas aéreas con un equipo. Y lo que mucha gente no sabe y que de alguna manera puede ser lo que cause que la industria también vaya en desmero, porque se maltrata mucho finalmente el precio, porque ahora todo el mundo quiere competir contra todo el mundo, ¿no?
lo que hace que finalmente se pierda el valor real del negocio, porque cuando tú emprendiste en este mundo, tenías un dron profesional, me imagino que tomaste un curso profesional para el manejo y la administración del dron, ¿no? Y además hay temas que mucha gente no entiende y no las conoce probablemente porque no está en este mundo audiovisual o no está en este mundo del desarrollo tecnológico, con el tema de resoluciones, vistas, ¿no? Y formatos, que a veces cualquiera cree que porque ya tiene un dron, en este caso, que es el ejemplo que estamos usando, cualquiera puede volar un dron y tomar fotitos y tomar un video y ya está. Y hay otras cosas mucho más importantes detrás de eso, ¿cierto? Sí, señor. No, totalmente. Entonces, ¿cuál fue la experiencia nuestra en el tema de drones y lo alto que fue el emprendimiento anterior a Exnova 360? ¿Qué pasa? Nosotros compramos un dron pensando que haciendo fotografía, videos y mapas ortomosaicos con dron iba a ser suficiente, pero realmente descubrimos en el camino que no estábamos agregando valor realmente a las empresas y a los clientes. ¿Qué pasó? Llegó pandemia, nos paramos 5 meses sin un solo ingreso con drones y lo alto, y fue donde casi que por obligación la cabeza nos tuvo que empezar a rebobinar y la palabra que estuvo tan de moda en pandemia nos tocó reinventarnos y surgimos con esta idea de realidad virtual y realidad aumentada. Le quiero contar una anécdota muy brevemente de cómo empezó el tema de los recorridos virtuales. Nosotros ya lo teníamos en mente, sin embargo, aún no éramos expertos en el tema. ¿Qué pasa? Un arquitecto, colega nuestro, sabía que nosotros teníamos esa idea en mente y nos recomendó una constructora, sabiendo que aún nosotros no lo habíamos hecho. ¿Qué hicimos nosotros? Contestamos, dijimos, claro que sí, con mucho gusto, ¿en qué le podemos ayudar? Esa es nuestra especialidad y déjenos hacer el tour virtual que nosotros lo sabemos hacer. Entonces ahí yo identifico que asumimos el riesgo, ¿sí? Nos lanzamos. De hecho, al cliente le vendimos con total seguridad que éramos expertos. Ahora, fuéramos expertos en ese punto, no. Lo que realmente sucedió es que nos tocó volvernos expertos en un día y saber cómo hacer el tour virtual. De hecho, prestamos ese servicio y el cliente quedó muy contento y después nos volvió a contratar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo identifico dos cosas. Primero, nos lanzaron, como quien dicen, a la piscina y aprendan a nadar, ¿sí? Y segundo, nosotros acogimos ese reto y le imprimimos un esfuerzo y una energía, sabiendo que por ese lado habría mucho futuro. Entonces, el tema del dron quedó atrás, aún lo usamos como solamente una herramienta, pero realmente el punto y el valor final que se agrega es recorridos virtuales, y eso es una herramienta de marketing inmersivo que realmente sí agrega mucho valor a empresas. Entonces, esta propuesta de valor es muy valiosa. Muy brevemente, el tema de cómo pasar de drones a realidad virtual y realidad aumentada. Me voy a quedar con un mensaje que acabas de dar y que es algo que siempre hemos mencionado en muchos de los videos que colgamos en las redes. Y es que el emprendedor tiene que tener una característica muy particular. Creo que es algo que probablemente compartimos tú y yo, porque a mí me ha pasado un poco lo mismo en el proyecto que manejo, ¿no? En mi empresa de logística, y es, acá no puedes decir que no. Si tú quieres realmente meterle este acelerador a tu emprendimiento y a tu proyecto, tienes que tirarte a la piscina, ¿no? Y aprender a nadar en el agua, ¿no? Aprender a flotar y a nadar en el agua, pero porque creo que uno de los principales problemas de la gente que todavía no se anima a dar el paso del emprendimiento es por eso, es el formato de que todavía no sé, quiero aprender un poquito más. Entonces, yo creo que una característica importante que mencionaste es esa. Tenías las ganas, ¿no? Pero necesitabas ese booster, ¿no? Ese acelerador, ese catalizador que te bote a la piscina y te diga, ya compadre, listo, ya estás en el agua, ahora o flotas o nadas o te ahogas, ¿no? Ujú. Total, total. Y aquí Diego me hizo acordar de otro tema y fue un booster, fue una aceleración que tuvimos en el momento, eh, con la siguiente anécdota. Nosotros ya nos dimos cuenta que el recorrido virtual era una necesidad en pandemia porque había que mostrar espacios de forma inmersiva e interactiva diferentes al marketing tradicional plano. Entonces lo que hicimos fue aquí con mis hermanos, que somos socios, realmente Exnova 360 somos 3 hermanos, somos 3 socios, los 3 muy pilas, somos seguidos en nuestra edad, yo tengo 28, 26, 25,
Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que esto era útil y nosotros para darle esta aceleración que se necesitaba, empezamos a hacer llamadas y correos en frío todos los días. ¿Qué hicimos nosotros? Montamos una especie de mini call center aquí en la terraza, en la casa, en la oficina, y empezamos a llamar a todos los colegios y universidades de Bogotá y Colombia. ¿Qué pasó? Nos contrataron universidades muy importantes en el país, diría que las mejores, los mejores colegios en el país, y realmente fue todo un éxito. Entonces aquí tengo otra reflexión y es, un emprendedor puede tener un producto muy bonito, muy bello, muy brillante, pero si uno no lo muestra al mundo, no está haciendo nada. Y aquí el tema del primer esfuerzo grande es un esfuerzo comercial. Es agarrar el teléfono, hacer llamadas en fría. Yo, Julián Villamizar, mi hermano, empezamos a llamar a uno por uno, a presentarnos nosotros mismos, a enviar correos y esa fue las primeras formas en las que nos contrataron. Entonces, hay otra reflexión bien importante. Nosotros no esperamos a simplemente que nos llegaron los clientes, sino nosotros fuimos tras ellos. Después de eso ya implementamos estrategias de marketing como Google Ads, redes sociales, voz a voz, pero lo primero que hicimos fue un call center en la casa, ya tenemos una base de datos con más de 1000 prospectos, yo creo que hemos hecho más de 4000, 5000 llamadas en frío y esa es una de las formas que tuvimos para vender, porque nuestro cliente es muy B2B, es muy de empresas grandes. Qué importante lo que acabas de mencionar, porque en esta misma línea de lo que hablamos, mucha gente se congela, ¿no? Ya tengo mi negocio, ya está, listo, ahora ¿cómo lo lleno? Y bueno, así como lo mencionas, o sea, hay que ponerse a llamar, o sea, mucha gente cree que emprender es invertir mucho dinero desde el principio, y la verdad es que hay muchas fórmulas, y tú acabas de mencionar una, y creo que es una de las más importantes, es una fórmula simple y compleja a la vez, porque claro, tienes que empezar a romper el mito, tener valor y empezar a llamar en frío, sabiendo que es muy probable que la gran mayoría te diga que no, gracias, no, gracias, no me interesa, no necesito tu servicio, no me interesa, no me llames más, pero es importante ir generando esta sinergia y esta dinámica, contactar y empezar a agarrar tracción con parte de estos servicios, como tú decías, porque vas a llegar a un punto en el que ya no vas a tener que llamar a nadie, sino más bien te van a empezar a llamar a ti, ¿no? Pero hay que tener también esta concientización, este esquema de saber que, oye, esto no solamente es decir, ok, yo sé hacer la programación, pero durante un tiempo tú también vas a hacer call center, tú también vas a llamar, tú también vas a hacer ejecutivo de ventas, ejecutivo comercial, porque si no, esto no va a agarrar tracción y al final las mejores intenciones del mejor emprendimiento, como tú decías, por mejor idea y mejor propuesta que tengas en escena, no va a funcionar nunca, ¿no? Ujú. Total, y ahí también dijo algo que yo resalto mucho y es que para empezar a emprender no necesita inversiones gigantes. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros arrancamos, de hecho, entre tres socios, a hacer una inversión de $500 solamente para comprar el tema de un dron y era de segunda en ese momento. Y hoy en día esa inversión en ventas ya se ha visto multiplicada casi que por 200, por 250 en temas de ingresos. Entonces, ¿qué pasó? Realmente en temas de tecnología la inversión no es tan alta dependiendo del modelo de negocio. Y es que los primeros clientes nos dieron ese impulso para seguir adelante. Y también, ya que habla del tema, hay algo bien importante y es un libro que se llama The Lean Startup de Eric Ries, donde nos dice, arranquen con un producto mínimo viable y testenlo en el mercado antes de hacer inversiones grandes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? De hecho, el primer tour virtual lo vendimos sin tener ningún tour virtual. Lo que hicimos fue agarrar unos ejemplos que ya tenía un proveedor, el proveedor nuestro, que de la plataforma de tour virtual. O sea, es decir, nosotros compramos una licencia en la cual se hacen los tours virtuales y él ya tenía unos ejemplos. Esos ejemplos los mostramos y a los clientes les gustó y con eso vendimos. Entonces, de ahí no tuvimos que hacer una inversión para saber que eso realmente iba a funcionar. Y lo mismo pasó con realidad aumentada. Ya no es uno valida el mercado y mapea el terreno, ahí ya se va con todo. Pero inicialmente no es necesario hacer inversiones tan grandes. Y creo que eso es clave porque el emprendedor normalmente el error típico es saco mi producto, brillo esa bola de cristal pensando que es lo mejor del mundo, yo estoy enamorado del producto, pero lo que pasa es que cuando lo saco al mercado resulta que no es lo que el cliente quería o lo que el cliente estaba dispuesto a pagar. ¿Qué pasa? Vuelve y retroceda
y haga otro proceso y vuelve y sáquelo, y eso va a ser muy reiterativo en el tiempo. Entonces ese es un error que cometemos muchos, y es esperar mucho tiempo para sacar un servicio o producto al mercado y recibir feedback. Totalmente de acuerdo. Creo que los mensajes que has puesto hoy día en la mesa son vitales para los que están viendo el programa y están pensando en todo lo que hay que hacer y en realidad lo que no hay que hacer y no hay que complicarse para emprender, ¿no? Yo me llevo un poco la misma reflexión porque nosotros también cuando iniciamos el emprendimiento que tengo hoy día, que es una empresa que ha crecido exponencialmente, pero la verdad es que la lanzamos al mercado con muchas ganas y con muy poco presupuesto, pero las ganas nunca estuvieron o sea, nunca estuvieron de lado. Y le metimos y le metimos y le metimos y todo lo que entraba se reinvertía. Y hoy día tenemos una empresa que tiene una muy buena participación en el mercado y hemos ido creciendo a punta de aprender también a hacer las cosas bien. Pero como tú dices, es verdad, no necesitas una gran inversión para iniciar, ¿no? Basta con que testes bien tu producto, tu servicio y empezar ahí, de ahí para adelante, ¿no? De ahí para adelante y poco a poco pulirlo y lo vas, también importante, tropicalizándolo dependiendo de tu mercado, ¿no? No necesariamente lo que tú haces en Colombia en este momento funciona exactamente igual, probablemente en otros mercados de la región, pero te sirve de base, ¿no? Cuéntanos un poquito también, Julián, tu experiencia, porque me decías que ya estabas trabajando proyectos de forma internacional, que es parte del éxito y de la, digamos, del gran logro que tienen ustedes como emprendedores en Colombia que han dado la vuelta, ya están, digamos, siendo conocidos en la región también, en América Latina, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces aquí es muy interesante porque pasó algo, y es que no nos imaginamos que realidad virtual y realidad aumentada tuviera tanto acogida y estuviera en el auge en el que está en este momento, de tal forma que empresas de primer nivel contratan este tipo de servicios. ¿Qué quiere decir? Que en poco tiempo hemos tenido clientes importantes como McDonald's Colombia, McDonald's Latinoamérica, Rappi, EPM, Nubank y los mejores colegios y universidades de Colombia, y hemos exportado a más de 5 países. ¿Qué pasó? Empezamos a montar mucho contenido en TikTok, y es que es una red social que es un algoritmo increíble y le muestra a quien realmente le tiene que mostrar los videos. De ahí nos empezaron a contactar de Perú, Ecuador, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos. Entonces ha sido muy interesante porque ya hemos tenido ese proceso de exportación. ¿Y qué pasa? Aquí es muy sencillo exportar el tema de realidad aumentada. Estamos hablando de filtros de Instagram en realidad aumentada. ¿Por qué? Porque es un servicio digital en la nube, y el tema de exportación es un producto digital transfronterizo, lo cual facilita mucho las cosas. ¿Qué pasa? Incluso en otros países, este tema de realidad virtual y realidad aumentada está en auge y aún no hay suficientes proveedores, lo que nos dio entrada directa a este mercado. Y aquí es donde yo digo, estamos en un océano azul. Y ese término océano azul en el contexto de emprendimiento significa hay mucha demanda, poca oferta. Por lo tanto, mis servicios yo los puedo ofrecer a muchas empresas, y mis precios los puedo cobrar bien. De tal forma que es lo opuesto tal vez al negocio de los drones, pues no en general, sino solamente en la parte audiovisual, porque sé que conozco y sé que hay empresas de drones muy buenas que tienen un valor y una propuesta específica, pero normalmente es un contexto que está un poco más saturado de competencia, y fue un poco más difícil para nosotros crecer ahí. Entonces, pues ese fue el análisis que hemos hecho, y definitivamente sí, hemos exportado ya 5 países, seguimos avanzando. En algún momento constituimos la empresa en Estados Unidos, ahora lo estamos exportando todo desde Colombia y seguimos adelante, y lo que se viene de aquí en adelante es una propuesta aún mejor y vamos a seguir innovando. Y ahí te iba a hacer una pregunta también, Julián, importante, porque tú lo mencionaste ahorita que explicabas sobre que estás en este océano azul. Eh, Hay mucha demanda, poca oferta. ¿Cómo identificaste esto? O sea, ¿cómo identificaste este negocio? Porque en realidad este negocio ya lo tienes hace 2, 3 años, pero tú identificaste previamente probablemente este boom que está existiendo hoy día y que probablemente va a seguir creciendo, porque en realidad
creo que todavía faltan algunos años para que se sature este mercado, ¿no? Probablemente como sucedió en algún momento con el diseño gráfico y con los diseñadores de plataformas web y todo el tema, ya hoy día, digamos, son profesiones que prácticamente no son exclusivas porque hoy día incluso tienes oferta de plataformas que vienes con páginas web prediseñadas y que tú mismo las puedes customizar. Pero hoy día tu nicho, digamos, es todavía un nicho súper rentable, como mencionaste, y es un nicho que todavía tiene un montón de potencial y de crecimiento internacional. Claro, y es ahí donde me gusta hablar del informe que realizó la PricewaterhouseCoopers, donde habla del auge de realidad virtual y realidad aumentada, donde el PIB a nivel global para el 2030 está alrededor de 1.5 trillones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2019 al 2030 ha tenido un crecimiento gigante, donde realmente aún estamos en esa subida. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros para identificar esto? Eh, Nosotros empezamos, bueno, yo creo que en primer lugar es estar siempre en el rol de recibir información, de saber qué es lo último en tecnología, mirar qué están haciendo en otros países. Y siento que, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues no hay que ser un genio para inventarse esas tecnologías porque realmente ya están inventadas. Es empezar a googlear y a buscar qué han hecho en otros países, cuáles son las tendencias, seguir páginas y perfiles de emprendimiento como precisamente el de ustedes, para no recibir información y saber tomar las mejores decisiones. Entonces yo creo que en primer lugar todo se debe al constante aprendizaje y sobre todo pasión y motivación de querer saber en qué está el mundo y qué están haciendo al otro lado del mundo, porque es que en Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, pues, y China, Asia, ya están haciendo cosas que van a llegar aquí en 10 años. Entonces es anticiparse un poco, no necesariamente tener que ir hasta allá, sino buscarlo por internet y empaparse del tema. Así nos dimos cuenta de esa tecnología y nos dimos cuenta que estaba totalmente en auge. Y cuando empezamos a buscar por internet nos dimos cuenta que aquí no hay proveedores realmente demasiados, no hay muchos sobre este tipo de temas. Entonces es básicamente esto y estar en la constante búsqueda, porque como le comentaba, desde la universidad y colegio, yo pasé por vender cosas en el colegio, como el típico niño que llevaban cosas para vender a sus compañeros. En el colegio, el negocio de crispetas y algodón, luego el tema de los drones, ahora realidad virtual y realidad aumentada, y ya sabemos que nos vamos a quedar aquí definitivamente porque el futuro promete mucho para esta tecnología. Voy a aclarar para los que no saben lo que son las crispetas que menciona Julián. Las crispetas son las palomitas de maíz o la canchita, como decimos en Perú, por si acaso. Así que nada, son buenas pautas. Me voy a quedar finalmente con la última idea para ir cerrando. Algo que dijiste. Depende mucho del emprendedor, en realidad, en estar en constante manejo de la información, en constante aprendizaje, en constante búsqueda de la información, búsqueda de tendencias, ¿no? De hecho, hay muchísimos libros de los cuales probablemente tú y yo leemos que hablan sobre cómo tenemos que innovar, cómo tenemos que ir viendo y aprendiendo, digamos, de alguna forma y anticiparnos a lo que va a ser tendencia, ¿no? Este informe que tú decías, ¿no? De Price, de lo que venía, lo que iba a ser el tema de la realidad virtual. O sea, es información que además muchas veces es pública. O sea, el tema simplemente es realmente buscar la información, informarse, saber cuál es una posible tendencia, ¿no? En diferentes rubros y por ahí también aprender e innovar en ese sentido, ¿no? No esperar que la información llegue digerida y probablemente tomar la decisión de emprender en un momento en el que ya el mercado o el negocio ya está saturado o está de salida, ¿no? Claro, total. Y es que ahí usted también dijo algo muy interesante, y si no estoy mal, lo leí en el libro de Los secretos de la mente millonaria, y es bien interesante, y es que nuestro mundo físico es consecuencia de nuestro mundo interno y es de la información y las cosas que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Todo parte de la información que nosotros percibimos por medio de nuestros 5 sentidos, y una de esas formas de enterarse y aprender mucho el tema es leyendo libros y precisamente participar en este tipo de podcast y nutrirse con esta información. Esta información se queda en la cabeza
luego se convierten en ideas, pensamientos, eventualmente se convierten en acciones, y es ahí donde de ahí en adelante ya todo es consecuencia de esa información que recibimos anteriormente. Entonces es súper importante y yo aún me gusta motivarme con este tipo de libros, con este tipo de podcasts. Me gusta hacer búsquedas de qué es lo que están haciendo en realidad virtual, realidad aumentada en otras partes del mundo, y es un constante aprendizaje, pero sobre todo creo yo, y es que para un emprendedor que lo sienta de espíritu es que lo haga por motivación propia y no por obligación, ¿sí? Para nosotros, un emprendedor, este tema de estar informado debe ser un tema de pasión, de motivación, no una obligación. Y es ahí donde uno se motiva en su día a día para seguir creciendo en su emprendimiento. Totalmente alineados, mi querido Julián. Bueno, vamos a ir cerrando. Te agradezco nuevamente el tiempo. Yo creo que será motivo también para volverte a invitar a hacer nuestro segundo live en TikTok y en alguna otra red social que compartamos, donde la gente puede conocer más sobre Exnova, las redes, dónde los pueden seguir, dónde pueden comunicarse con ustedes. Cuéntanos un poquito más de dónde están presentes virtualmente. Claro que sí. Eh, bueno, no, Diego, pues muchas gracias a usted también por la invitación, me parece muy interesante estar acá y poder aportar con mi experiencia. Y en redes sociales nos pueden buscar como Exnova360, se escribe XNOVA y 360 número, realidad virtual, realidad aumentada, está en página web, TikTok, LinkedIn, Instagram. Sobre todo les recomiendo el Instagram y el TikTok, que es donde publicamos los últimos proyectos que hemos hecho. Y me gustaría que si algún oyente está interesado en el tema, también lo invito a que abiertamente se ponga en contacto con nosotros, ya sea que tenga algún proyecto para desarrollar o ya sea que simplemente quiera compartir una idea de emprendimiento o de la industria de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, Diego, le agradezco mucho por el tiempo y ha sido un gusto estar acá con usted. No, a ti más bien nuevamente, Julián, gracias por el tiempo. Siempre es interesante conversar contigo. La vez pasada hablamos del metaverso y para los que quieran saber lo que es el metaverso, los invito a ver también un live que hicimos con Julián hace un tiempo y lo vamos a publicar ahí seguramente en algún lado. Nuevamente, Julián, gracias por este espacio. Ojalá y nos volvamos a ver más adelante y bueno, nos queda pendiente juntarnos ya presencialmente, porque virtualmente ya lo hemos hecho un par de veces, así que te agradezco tu tiempo, te mando un fuerte abrazo hasta Colombia y nada, nos vemos pronto. Listo, Diego. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a Andrés Albarracín y muchos éxitos. Que esté muy bien. Aprende y Emprende Podcast.